en lengua castellana, escritor, profesor universitario de pregrado y posgrado en la Universidad del Tolima, coordinador de la SAP CETAT Purificación, director y jurado de tesis de maestrías, integrante del Grupo de Investigación Lingua e investigador del Grupo de Investigación Educación Social GES. Entonces damos la bienvenida y agradecemos de nuevo su participación en este espacio. Doy la palabra al profesor William. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Agradezco la invitación que me ha hecho la doctora Ángela Marcela Lozano Patiño y la doctora Alexandra desde la Territorial Tolima y desde la principal de la SA en Bogotá. Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a abordar un tema tan importante que está transformando las prácticas de lectura y escritura al interior de las instituciones educativas públicas y privadas y desde luego que las universidades. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar con la proyección de unas diapositivas que vamos a ir abordando y vamos a ir explicando poco a poco. ¿Ya se está viendo? Sí, sí, señor. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, para nadie es un secreto que durante toda nuestra época de formación siempre nos dijeron que leer solamente era leer un libro, como ustedes ven en pantalla, o solamente era leer el periódico, o era la revista, o el follete, o el plegable, o diferentes formatos de hacer lectura. Pero nos vemos abocados hoy en día con el desarrollo de la ciencia y la tecnología a revisar otras formas de hacer lectura en la actualidad y que ha permitido entonces reconocer que lectura no es solamente hacer lectura de un texto donde solamente se codifican signos y símbolos cuando se hace lectura, sino que lectura es una actividad más compleja, más avanzada y que requiere otros formatos para poder llegar a las personas. Entonces, vamos en esta conferencia taller a demostrar que la lectura está presente en todas las etapas de nuestra vida y que nunca dejamos de aprender, sobre todo porque la lectura es el medio a través del cual ganamos conocimiento, obtenemos conocimiento y hacemos uso de ese conocimiento para el bien de la humanidad. Entonces, hay diferentes formas de hacer lectura. Ustedes ven en pantalla uno de los cuadros más representativos de Van Gogh, es decir, se puede hacer lectura de obras de arte. De la comunicación no verbal nos permite entrar en diálogo con lo que la pintura nos está diciendo. Entonces, esa comprensión que hacemos del mundo, en ese caso de una obra de arte, es lo que nos lleva entonces a hacer esa primera lectura de una obra de arte, en ese caso un cuadro. Posteriormente también podemos hacer lectura de un graffiti. En este caso tenemos en pantalla un médico con unas alas, una señora observándolo y él sosteniendo el mundo. Y posteriormente tenemos una escultura, es decir, que escultura no es solamente, que lectura no es solamente leer un texto, sino que lectura también implica leer obras de arte, implica leer grafitis, artísticos, porque pues hay varias modalidades de graffiti, pero los grafitis artísticos son los que están hoy en día siendo aceptados en la academia. También tenemos las esculturas, pero también tenemos los grabados, también tenemos los esquemas, ahí tenemos una serie de esquemas que nos permiten también hacer lectura de lo que abordamos, de los textos que abordamos, que conocemos y que leemos. Entonces, esto es una pequeña introducción a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y para lo cual quiero empezar con esa bella imagen de una fruta que todos ustedes y yo conocemos como es el mango. Entonces, vamos a hacer la siguiente analogía antes de entrar en materia. El filósofo León Hebreo, un filósofo neoplatónico del siglo XVI, decía que habían 3 tipos de lectores.
para poder a mejorar o fortalecer los procesos de comprensión lectora. Entonces, esos tres lectores de los cuales nos habla este filósofo neoplatónico, podemos verlos reflejados cuando vemos una fruta, en ese caso el mango. Todo lector es aquel que primero inicia comiendo la cáscara. Entonces vemos ahí una cáscara muy llamativa de un mango, pero pues ese lector solo pasa por la superficialidad, por encima. Hasta ese momento no ha degustado la membrana. Cuando empieza a degustar la membrana, entonces nos encontramos con un lector que ya revisa lo que está en su planteado en la estructura del texto, que revisa cuáles son las intenciones pragmáticas, ideológicas de un texto, pero también revisa qué se esconde detrás del texto, qué hay detrás de cada línea escrita del texto, como en algún momento nos lo decía Daniel Casani en su libro Entre líneas. ¿Qué hay entre líneas? ¿Por qué hay un punto seguido? ¿Por qué este escritor utiliza un punto y coma acá? ¿Por qué un punto aparte? ¿Por qué este párrafo pareciera continúa en el otro? Y así sucesivamente. Entonces este lector ya indaga, ya empieza a descubrir elementos, componentes importantes dentro de esa comprensión que está haciendo en la lectura. Pero ese lector, para poder trascender, no se queda solamente ni en la cáscara, comiéndose la cáscara, ni degustando la membrana, sino que va a la esencia del fruto. Es decir, va al zumo. Entonces, cuando llega al zumo de la fruta, en este caso del mango, entonces es cuando ha logrado penetrar plenamente en la lectura, ha logrado comprender plenamente el texto, ha logrado no solamente comprender el texto, sino interpretarlo y empezar a hacer razonamientos de juicio y de valor que llevan incluso a trascender, lo llevan incluso a trascender. Es decir, que acá nos encontramos con lo que dice Fabio Jurado Valencia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, cómo la lectura, después de que yo la comprendo, la interpreto y la entiendo, cómo esta lectura llega incluso a transformar mi vida o a cambiar mi vida. A ese lector es que debemos llegar todos, porque ya es un lector creativo, es un lector que propone, es un lector que critica, es un lector que reflexiona, pero eso lo vamos a ver con más detenimiento a medida que vayamos desarrollando cada uno de los niveles desde la comprensión para poder hacer el análisis que corresponde. Entonces decía que así como existen estos tres tipos de lectores, existen también otras modalidades. Fíjense que acá en pantalla tenemos un texto, un poeta muy conocido que ganó el Nobel de Literatura, el chileno Pablo Neruda, escribe este poema que se llama Muere lentamente. Pero no solamente se puede hacer lectura a un poema, sino también de una canción, y también incluso de otros tipos de textos, por ejemplo, los cuentos, las fábulas, las crónicas, los ensayos literarios, los artículos especializados, los artículos académicos, los artículos de corte estado del arte, los artículos críticos reflexivos, en fin, etc. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué son los niveles de lectura? ¿Cuáles son los niveles de lectura? ¿Para qué sirven los niveles de lectura? ¿Y cómo vemos esto hoy en la realidad? Cuando estos niveles de lectura operan y funcionan en cada uno de nosotros, en los que logran llegar a esos niveles, en los que logran potenciar esos niveles y llevar esos niveles no solamente a la vida profesional, sino a la vida personal y social y laboral. Entonces nos encontramos que en la teoría de los niveles de lectura hay varios autores que se han referido a esta. El mismo Fabio Jurado Valencia, que ya lo mencionaba, de la Universidad Nacional de Colombia, que dice que hay unos niveles de lectura que tienen unos subniveles y que estos subniveles se van desarrollando con lo que él va diciendo. Pero no es solamente la postura de Fabio Jurado Valencia, a la cual nos vamos a referir el día de hoy, sino también la postura del IFES frente a los niveles de lectura, y no solamente a esto, sino también en lo que tiene que ver con el Instituto Merani de Colombia, que es el instituto donde llegan los jóvenes con mayor coeficiente intelectual de Colombia, y que es de Miguel de Zuviría Samper, uno de los mayores pedagogos latinoamericanos, que es colombiano y está dentro de
dentro de esos pedagogos reconocidos. Entonces, y no solamente estos autores o estas instituciones colombianas, sino también de un autor ya internacional como lo es Solé. Desde la posición del IFES, el nivel de lectura literal reconoce 3 pasos fundamentales, que es la identificación, la transcripción y lo que tiene que ver con el desarrollo de las ideas. Pero desde Fabio Burao Valencia se señala que este tipo de nivel de lectura no es solamente un nivel de lectura literal, sino descriptiva. El IFES la reconoce como un nivel de lectura literal. Por eso yo hago la aclaración ahí, descriptiva o literal. Pero preguntémonos por un momento entonces, ¿a qué llamamos literal? Entonces, Ángela, ¿podemos abrir micrófono? ¿A qué llamamos entonces literal? ¿Quién me puede decir algo al respecto? No, de pronto que escriban en el chat, profe. Bueno, sí, me parece. ¿Qué es lo literal? Todos callados. Bueno, yo entraría diciendo varias cosas. Lo literal es todo aquello que está en el texto. Es decir, un nivel de lectura para el cual nos prepararon durante 5 años de primaria, 6 años de bachillerato, 5 universidad, una especialización, 1 año, 2 años de maestría. Un nivel literal donde se formaron muchas generaciones y se fueron muchas generaciones aplicando, conociendo solamente el nivel de lectura literal. Y muy pocas instituciones que formaron en el nivel de lectura inferencial y en el nivel de lectura crítica. Entonces, si es todo aquello que está en el texto, quiere decir que el mismo texto tiene las respuestas. Es decir, y por consiguiente, las preguntas que elabora el profesor o las preguntas que se hacen en los ejercicios de clase son preguntas directas. Es decir, todo está dicho en el texto, todo está dentro del texto. Lo que significa que no se necesita pensar, ni dar su aporte, ni mucho menos dar su posicionamiento. Aquí no le interesa al profesor cómo usted piensa, sino que usted diga, reproduzca la información relevante del texto sin cambiar el sentido del texto. Porque si usted cambia el sentido de lo que está exponiendo X autor en un texto, estará diciendo otra cosa totalmente diferente y ya no estaría dentro del nivel de lectura literal. Que en otras palabras se reconoce por el IFE como de aquella comprensión localizada del texto. ¿Por qué localizada del texto? Entonces, este nivel de lectura descriptiva literal tiene 2 subniveles, un nivel literal básico y uno más avanzado. Ya los vamos a ver, por supuesto. Pero ¿a qué llamamos comprensión localizada en el texto? Entonces son todas aquellas preguntas que en algún momento nos decían qué pasó en 1984, qué pasó en 1842, qué pasó con X personajes en el texto, qué sucedió en tal lugar. Entonces, ¿a qué nos referimos con comprensión localizada en el texto? A los siguientes componentes del texto. 1, los sujetos o personajes dentro del texto. 2, a los eventos donde se desarrolla el texto. Y 3, a los gestos que plantea el personaje o que realiza el personaje o ademanes. 4, a los significados de los signos utilizados dentro del texto, sea de interrogación, signos de interpretación, signos de interrogación, signos de admiración, puntuación o todo tipo de referencias lexicográficas que están dentro de la cohesión. Entonces, no solamente esto también se revisa en la comprensión localizada en el texto, sino también se revisan, por ejemplo, las fechas, los objetos, por ejemplo, los cuentos que abordan desde el estructuralismo de Propp, abordan las funciones con las cuales fueron construidas. Entonces los objetos misteriosos utilizados en el cuento, que la varita mágica, por ejemplo, es un objeto dentro del cuento, dentro de ese texto. Entonces esto es lo que lleva a hacer la comprensión, por dar algunos ejemplos, pero no solamente se queda haciendo esa comprensión localizada en el texto, es una comprensión que incluso se pregunta por el significado literal de una palabra, el significado literal de una frase,
el significado literal de una oración dentro de otra oración, o lo que llamamos nosotros oración compuesta. O se pregunta también por el significado de un párrafo dentro del texto. Así sea un tipo de texto que tenga diferentes párrafos. Al final, todos los diferentes párrafos dentro de un texto conforman lo que se denomina la unidad global de significado, que hace parte de la coherencia, que eso es lo que vamos a ver el próximo jueves en la otra conferencia taller. Entonces, a todo esto responde la comprensión localizada del texto, es decir, todo está en el texto. Usted no tiene que buscar más allá qué dice el texto, ni qué se esconde entre líneas, nada, absolutamente nada. Todo está ahí, cosa que cuando usted lo lea, usted lo encuentra ahí por las preguntas que le han hecho, y entonces usted responde. Entonces, eso es lo que se conoce como la reproducción de la información que el texto nos suministra de manera explícita o directa. Aclaro, este nivel de lectura literal se puede definir por las siguientes palabras o claves temáticas, que son: 1, que opera de manera directa; 2, que es evidente; 3, que es explícito; y 4, que todo está dicho en el texto. No hay que buscar nada. ¿Escuchan? Sí, señor. Que hay como una interferencia por allá. Sí. Bueno, entonces, continúo. Entonces, miremos qué hay dentro de su nivel literal o básico primario. Entonces nos permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. Es decir, ¿qué me dice el autor en ese texto? Si yo digo algo contrario a lo que dice el autor en el texto, o lo que se dice en el texto, no es nivel de lectura literal. Aclaro. Para ello se identifican la frase, las palabras que operan como claves temáticas. O esto lo podríamos ver incluso reflejado en los artículos especializados indexados de revistas indexadas ante conciencias. Acá las claves temáticas serían los descriptores temáticos, que son los que aparecen ahí como palabras claves o keywords, para poner eso en analogía. Ahora, vamos a un nivel más avanzado dentro del nivel de lectura, a un subnivel más avanzado dentro del nivel de lectura literal. A este subnivel corresponden dos prácticas necesariamente reguladas por la comprensión básica del texto original, que es la paráfrasis y que es el resumen. Fíjense ustedes que durante muchos años estuvimos haciendo resúmenes, y ahí prácticamente en primaria del resumen no salíamos. En bachillerato se seguía utilizando el resumen, y en universidad, incluso en algunas cátedras, se utiliza todavía el resumen. Pero pues el resumen va acompañado de una práctica que se denomina la paráfrasis. Eso en algún momento no lo dijeron, a otros sí se los dijeron, pero pues entonces, ¿qué es la paráfrasis? Entonces se entiende como la traducción o reelaboración del significado de un término, de una palabra o de una frase, y para lo cual se vale la sinonimia, es decir, el uso de sinónimos, de palabras que sean sinónimos, lo que quiere decir que se utilizan palabras que no se escriben igual, pero que significan igual. Entonces, en esa reelaboración, reconstrucción del texto, es como se empieza a dar la paráfrasis dentro del resumen. Entonces, la paráfrasis tiene unas formas para componer o para poder dar las paráfrasis, que son dos, básicamente. Se identifican las proposiciones que subyacen en el texto, o en este caso en las oraciones del texto, y basado en eso, finalmente se reconstruye el texto por medio de una versión propia. Es decir, diga lo mismo, pero en sus propias palabras. Diga eso mismo utilizando otras palabras. Ojalá que cuando se diga lo mismo, se reduzca, se condense el lenguaje, hay una economía del lenguaje y se reduzca el número de palabras, pero conservando el sentido de lo que está expuesto ahí.
Si usted cambió el sentido del párrafo, ya no es nivel de lectura literal. El procedimiento de aproximación a los textos comprende varias tareas. Entonces, una lectura global del texto. ¿Esto para qué? ¿Para qué hacemos una lectura global del texto? Para poder identificar, básicamente, de qué el tema del texto, primero, y segundo, para saber de qué trata el texto. B, analizar cada uno de los párrafos. Entonces, se empieza a escudriñar cuáles son como esas ideas principales, esas ideas secundarias. Recordemos que un párrafo está estructurado por 4 componentes. Una idea principal, 2 razones que desarrollan la idea principal y una conclusión. Entonces, básicamente eso es lo que me permite a mí llegar entonces a analizar cada uno de los párrafos. Esto también nos lleva entonces a utilizar otro elemento que es suprimir información dentro del texto. La formación relevante se queda, la formación irrelevante se va. Entonces, con lo relevante es que con lo cual yo empiezo a redactar el resumen, pero haciendo uso de la paráfrasis. Luego sigue la reconstrucción y por último, luego sigue la realización de generalizaciones. Las generalizaciones en el resumen sirven para poder condensar más las ideas expuestas por el autor del texto, reducir cada vez más lo dicho, pero conservando el sentido. Y por último, reconstruir el texto, que haya una versión propia, escrita en sus propias palabras sobre lo que dice el texto, conservando el sentido del texto sin cambiar lo que se dice en el texto. Entonces, básicamente, eso es lo que nos enseñaron desde un comienzo a aplicar, pero pues necesitamos llegar a niveles más avanzados. Entonces, antes de irnos a un nivel más avanzado, hagamos una aplicación, o este es un ejercicio que yo propongo. Quiero saber de estos cuatro proposiciones que tienen ahí en pantalla. Por favor, diferentes personas lean primero los ejemplos. Alguien que lea uno, otro que lea el otro, por favor. Rápido. ¿Existen las personas pícaras por naturaleza o somos todos producto del medio en el cual vivimos? Muy bien. Otra persona, por favor. No se deja juzgar a alguien por su comportamiento sin antes conocer el entorno en el que se nace. Muy bien. Otra persona. La picardía no es producto de la naturaleza, sino de la enseñanza de los demás. Muy bien. Otra última persona. La enseñanza de las personas que uno encuentra en el recorrido de la vida se materializan en las situaciones malas. Muy bien, gracias a esas 4 personas que leyeron. Ahora, otras personas para que me indiquen rápidamente qué palabras se repiten y se escriben igual. No estoy preguntando por los sinónimos. Ojo, primero vamos por las palabras que están escritas igual. ¿Cuáles? Nombren, por favor, algunas. Otras personas. Personas. Muy bien. Personas, listo, ¿qué más? Otra persona. Naturaleza. Naturaleza, muy bien. Otra. Enseñanza. Muy bien, enseñanza. ¿Cuál otra? Juzgar. Juzgar. Bueno, ahora vamos a los sinónimos de esas palabras que ustedes nombraron. Porque, ¿qué hacemos cuando empezamos a construir paráfrasis? Reemplazamos palabras. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué palabras son parecidas, pero que se escriben igual, pero no significan igual, pero no se escriben igual? A ver. Personas y alguien. Bueno, muy bien. Yo le agrego también somos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vivimos y entorno. Medio Vivimos, en el que vivimos entorno, y muy bien. entorno en el que se nace. Listo, muy bien. Ahora, después de hacer este ejercicio, ahora, ¿son paráfrasis o no son paráfrasis?
Sí, son paráfrasis. Listo, ya voy a preguntar por qué. Ahora, quiero saber antes de preguntar cuál es la principal que da lugar a los ejemplos de paráfrasis o de dónde se desprenden esos ejemplos. Pero quiero dar un elemento contextual cuando se hace una lectura. Hay que indagar por el contexto. Entonces, rápidamente, ¿cuál es el contexto de esto? Fíjense en ustedes que hay dos proposiciones que hablan de la picardía. Pícaras, picardía. O sea, tiene que ver con un género de la literatura universal, que es la picaresca. ¿Ya? Un elemento contextual en la historia de la humanidad. Listo, muy bien. Ahora, ya respondieron que son paráfrasis. Listo. Ahora, entonces, ¿cuál es la principal? ¿De dónde se desprenden? ¿Será que la 4 es la que dio vida a las tres paráfrasis que están ahí? ¿Será que la 3 fue la que dio vida a los tres ejemplos de paráfrasis? ¿Será que la 2 es la que da vida a los otros ejemplos de paráfrasis? ¿O es la 1 la que da vida a todos los demás ejemplos de paráfrasis? ¿Qué piensan ustedes? La última. ¿La última? ¿Por qué? La primera. ¿Por qué la primera? Dime por qué la primera. Porque de ahí empiezan como a establecer juicios. Las demás empiezan a establecer juicios de acuerdo a lo que dice la primera. Bueno, ¿quién está de acuerdo con la compañera Daisy? ¿Qué es la primera? ¿Por qué la primera? ¿O quién piensa que es la 2? ¿O quién piensa que es la 3? Yo pienso que es la 4 porque habla de las personas, o sea, empieza hablando como de las personas en general, ¿sí? Y ya después de eso, pues se empieza como a hacer un contexto más específico en las otras expresiones, diciendo que, pues, personas pícaras o que, pues, porque se juzgan, pienso yo, no sé si estaré mal. Bueno, otra percepción. Escuchamos otra persona que nos diga que es la primera o que es otra. Que es la 2 o que es la 3. Creo Vamos. que la segunda, ¿Por qué? porque coincido, no sé si será por mi manera de ser, pero pienso que sí, uno no puede juzgar a nadie, hacer a juicios a priori, sin antes conocer su entorno en el que nace, pero también en el que vive. Fíjese que esto de los prejuicios están presentes en todos lados. Y en la lectura también está lo que se conoce como lector prejuicioso. Si usted le está demostrando en un laboratorio, le están demostrando que la prueba científica que se realizó arrojó esos resultados que usted no esperaba como investigador, usted tiene que aceptarlos. Bueno, pero por lo mismo no se puede juzgar. Exacto. Se debe demostrar. Se debe exacto. demostrar. Mientras tanto no puedo lanzar suposiciones, las debo demostrar. Uno parte de muchas hipótesis, pero se deben demostrar. Exacto, muy bien. Por eso, ahora que usted menciona eso, tenía que decirlo, porque en la lectura también existen los lectores prejuiciosos que no se permiten avanzar, se cierran. Y entonces, si yo no abro mi corazón, no abro mi mente y no dejo que me permee la lectura de otros autores, entonces, ¿cómo después los voy a debatir? Los voy a comentar. Fíjese que el nivel de lectura literal en este momento en el que estamos haciendo un ejercicio de aplicación, porque también es un taller, es una conferencia taller, nos lleva precisamente a eso, a decir o a mencionar o a afirmar que en un nivel de lectura literal yo no puedo contraargumentar, debatir, dar mi punto de vista, no puedo dar mi opinión, no puedo rebatirle las ideas a otra persona o a un autor, no puedo ejemplificar con mis propias palabras algo dentro del texto. O sea, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque todo está en el texto. Entonces, todo lo que me pregunten a mí, todo lo sacaré del texto. Por eso es una comprensión localizada en el texto, en un nivel de lectura literal.
no requiere mayor ejercicio mental, mayor esfuerzo mental, no requiere ese nivel. Solo que aprenda a hacer un resumen y aplique el resumen con paráfrasis. Pero ya vamos a mirar más adelante en los otros dos niveles el grado de complejidad que se requiere para poder avanzar y en el que ya están las instituciones avanzando. Una pregunta. Las preguntas, discúlpeme, al final, Ángela. Ángela. Sí, señor. Sí, al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Si desea, la puedes ir escribiendo en el chat y al final la socializamos. ¿Listo? Listo, mil gracias. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, pasemos a explicar. Fíjese que la compañera decía que la 2, otra dijo que la 4, ¿sí? Alguien dijo que la 1, nadie dijo la 2. Pero resulta que es la 1, yo le quité el signo de interrogación y le puse fue un punto. Y fíjese que yo me estoy preguntando, y no todas las preguntas son una hipótesis, pero en este caso es una hipótesis por lo que se está preguntando. ¿Existen las personas pícaras por naturaleza o somos todos productos del medio en el cual vivimos? Fíjese que hay un postulado, un pedagogo de la pedagogía romántica, el francés Juan Jacobo Rousseau decía, el hombre nace libre, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, esto también cobra más sentido en las prácticas pedagógicas cuando se está haciendo este ejercicio. Entonces, si es una pregunta, si yo quito el punto, coloco un signo de interrogación, tenemos una hipótesis y de alguna otra manera lo que sale de la hipótesis es lo que se va respondiendo a lo anterior, pero no por eso deja de ser paráfrasis. Las paráfrasis pueden darse incluso en el contenido, surgen del contenido. Ya vamos a mirar cómo se da entonces bueno, eso ya lo veíamos, cómo se daba entonces el resumen con las paráfrasis. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora, nos vamos entonces a nivel de lectura inferencial o comprensión global del texto que llaman. Este es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector. Conduce a encontrar qué quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Fíjense ustedes que en el anterior nivel nosotros no nos preguntábamos por qué el autor dice lo que dice en el texto. ¿Cuáles son sus intenciones ideológicas y pragmáticas del texto planteado por ese autor? ¿Por qué? Porque son preguntas que no se abordan en el nivel de lectura literal porque no lo permite. Está esquematizado. Pero cuando vamos a un nivel de lectura inferencial, entonces acá ya nos encontramos con que podemos hacer conjeturas, suposiciones, hipótesis, y podemos lanzar entonces algunas hipótesis que convaliden eso que estamos pensando. Podemos hacer incluso conclusiones. Entonces, si el nivel de lectura inferencial está dado por las inferencias, entonces, ¿qué es una inferencia? Entonces, eso está entendido como la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes que están presentes en un texto de manera implícita. Si el nivel de lectura literal era explícito, es evidente, es directo, está en el texto, no hay que desentrañar nada, no hay que buscarlo, no hay que deducirlo. Pues acá en este nivel de lectura inferencial tenemos que podemos hacer otro tipo de ejercicios desde otras operaciones mentales que nos lleven entonces a deducir, a tener esa capacidad de deducción por pensamiento deductivo y llegar entonces a las conclusiones. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo se hacen las inferencias? Y las inferencias son el resultado de dos o más proposiciones que me llevan entonces a concluir. Basado en esas dos proposiciones, concluyo lo siguiente. Fíjese que ya vamos a hacer un ejercicio práctico también que nos va a llevar incluso a eso. Humberto Eco, ¿qué nos decía? Humberto Eco nos dice que un nivel es dependiente de otro. Es decir, el nivel inferencial no funciona si yo no sé cómo funciona el nivel de lectura literal, para llevar a los estudiantes a comprender el texto desde lo local para pasar a lo global. Él debe hacer uso de ese nivel de lectura local en lo global.
pero si no le enseñamos cómo, entonces ahí se va a quedar el estudiante, no va a haber desarrollo, no va a haber avance. Que fue que con el permiso de todos ustedes, fue donde nos metieron a todos en un comienzo, cuando nos estaban formando en primaria, en bachillerato, y nos estaban formando también incluso en la universidad. Comprenda desde el nivel de lectura literal. No nos decían nivel de lectura literal. Nos preguntaban por el texto, qué dice el autor, qué le pasa al personaje, qué vivió el personaje en la historia. Es decir, repita lo mismo que dice el texto, pero en sus propias palabras. Ya en un nivel de lectura inferencial empiezan a darse otras cosas a nivel de operaciones mentales que nos llevan a pensar, a deducir, a concluir, a dar aportes. Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho como lo no dicho. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una conclusión, debo partir de lo explícito. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Extraer dos ideas interesantes de un texto que tenga que ver con un descriptor temático y llegar entonces a concluir. Entonces son varias las acciones que un maestro puede adelantar para inducir a su alumno a la lectura interpretativa. La primera, darle mundo al texto. Fíjense que en el tema que vamos a abordar el próximo jueves, en la coherencia, se crea un mundo con sentido. Y ese mundo es de dos tipos: un mundo ficticio y un mundo real. Un mundo ficticio porque es el que crean los escritores en literatura, no todos, porque hay escritores realistas que abordan en sus propuestas literarias o en sus creaciones, se valen de la anécdota, se valen de la noticia, es decir, la noticia parte de la realidad, de los hechos, de lo que viene pasando, viene ocurriendo en el acontecer diario. Crear los presupuestos de lectura y activar los esquemas de los lectores. Segundo, inducirlos a aseverar el sentido explícito y a develar los implícitos a través de un recorrido por los componentes de la textualidad. Y aquí vuelvo a lo siguiente: en nivel de lectura literal yo les había dicho, 4 cosas son importantes. Que es directo, pero en el inferencial nada es directo, es lo contrario, es indirecto. En el nivel de lectura literal todo es evidente, en el inferencial nada es evidente, hay que deducirlo, hay que extraerlo, hay que mirar entre líneas, como decía Daniel Casani, qué se esconde entre líneas, qué se deduce entre líneas, entre un renglón y otro renglón, entre un párrafo y otro párrafo, por qué este punto va acá, por qué esta coma, etcétera, etcétera. Habíamos dicho también, es directo, es evidente, es explícito, literal, pero en el inferencial nada es explícito. Y habíamos dicho, en el literal todo está dicho, todo está en el texto, pero acá las preguntas que hace el maestro, que hace el profesor, no están en el texto. Dedúzcalas, utilice pensamiento deductivo, concluya, interprete. Es decir, ya vamos a otro nivel de comprensión que ya requiere lo global del texto. Después de leer todo el texto, entonces concluya. Después de tener dos proposiciones o más, entonces concluya. Y en el nivel de lectura inferencial, la tercera, orientarlos para que realicen la lectura de cualquier componente textual en relación con los demás componentes y de todos ellos en el contexto. ¿Cómo y cuándo se producen las inferencias? Entonces, León J. 2003-207, página 207, el contexto donde se produce el conocimiento, la comprensión y las inferencias no es otro que el discurso. Y el discurso, hago la aclaración, es oral, pero también es textual. Y es textual también porque hay una construcción argumentativa de una persona donde hace sus aportes. Va tejiendo va haciendo un tejido intertextual o va haciendo un encadenamiento lógico y sistemático de oraciones a través de la sintaxis, de la semántica, una vez que va construyendo el discurso.
como cuando se construye el discurso en el aula de clase para esa clase del día tal, por poner un ejemplo. ¿Qué permite entonces las inferencias? Que haya un acceso al aprendizaje. Entonces, el aprendizaje nos permite, es el resultado de una buena comprensión y de una inferencia adecuada. Si yo comprendo bien, podré concluir bien. Podré entonces determinar o demostrar con las hipótesis, como hablábamos ahorita, de que eso es cierto. O a lo mejor, cuando se validó la hipótesis por los efectos de sentido de la argumentación, la teoría de los mexicanos Gabriel Ruiz Ocampo y María Isabel Juárez, entonces podríamos entrar al efecto de sentido por demostración, a demostrar con argumentos que eso que yo pensaba inicialmente no es cierto, porque un investigador se anticipa, un investigador se adelanta a los resultados de la investigación, entonces empieza a crear hipótesis en su cabeza, empieza a hacer suposiciones, supuestos, conjeturas, que luego va demostrando en el camino o va probando en los laboratorios que sí era cierto o no era cierto lo que él pensaba inicialmente. Es decir, que ahí tenemos un tipo de persona que, siendo investigador, no es un lector prejuicioso o un investigador prejuicioso, porque si fuera prejuicioso no cambiaría su forma de pensar en ese momento, sino seguiría aferrado a unas ideas que ya probó que no eran ciertas en lo que iban a ser los resultados de su investigación, pero siguió aferrado como lector prejuicioso a esas ideas iniciales. Y así nadie puede avanzar. El esquema de la lectura inferencial permite entonces que se operen los diferentes procesos cognitivos. Cuando yo le doy pistas a la persona, como lo que vamos a hacer en este ejercicio rápidamente, entonces esas pistas se dan, pero pueden estar basadas en el detalle y en la observación, que son dos cualidades muy importantes que va desarrollando en el camino todo investigador educativo. La observación, ya cuando el investigador logra desarrollar una observación, entonces la observación se vuelve cada vez más aguda, más profunda, ya sabe dónde tiene que llegar. Se da una producción de sentido en el lector y en el texto, pero pues se requieren competencias que hagan posible esos niveles de interpretación. Como yo sé que acá hay profesores, por eso también trato de adecuar el lenguaje a profesores, porque no solamente hay estudiantes también acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación rápidamente. Ese es uno de los poemas que ganó Premio Nacional de Poesía por allá en el año 2010 en la Universidad Nacional de los Jocobos. Es de mi autoría. Apareció publicado en un libro español contemporáneo. Entonces, lo vamos a leer rápidamente. Muchos hacían su angustia en los ojos del huracán y en la incertidumbre se aproximan hacia el final, donde el día ya no pestañea y la noche muere sin su pan. Bueno, aclaremos lo siguiente. Vamos a dar algunos elementos del contexto. ¿De dónde nace esto? Yo les decía al comienzo, hay otras formas de hacer lectura. Una canción, un poema, muere lentamente, lo decía Pablo Neruda. Entonces, fíjense que acá tenemos un ejercicio de aplicación para hacer deducciones en un corto poema que tiene efectos de sentido. Hay un tipo de texto de lo cual también vamos a hablar el próximo jueves a las 10 de la mañana, que tiene sus propias licencias. Es decir, es el texto que tiene más libertad de hacerlo, y es el poema. Fíjense que acá no hay ningún signo de puntuación. ¿Ustedes lo ven? No, ¿verdad? No lo hay. Entonces, como es una propuesta nueva, una nueva propuesta literaria que se presentó para ese año, en esa ocasión, entonces yo hice algo transgresor, como lo hizo en algún momento Gabriel García Márquez, cuando se opuso a las normas de la Real Academia de la Lengua Española en ese momento, porque eso pasó también. Entonces,
En este concurso donde resultaron ganadores estos poemas, el poema se llama Sustitutos. Empecemos por ahí. ¿Quiénes son los sustitutos? ¿Quiénes son muchos? ¿Cómo así que se sacia la angustia? Usted sacia su necesidad de alimentarse comprando algo de su gusto, pero ¿cómo así que usted sacia la angustia? ¿Cómo así que los ojos del huracán? Otro tropo, otra figura literaria que llaman, una metáfora. El huracán, todos y yo conocemos que tiene un solo orificio que se podría denominar ojo, que es donde nace y se va expandiendo, y a medida que se va expandiendo a una velocidad inimaginable, se va llevando todo a su paso. Pero ¿cuáles ojos? ¿Me estarán hablando del huracán que ustedes y yo conocemos? Y luego dice, y en la incertidumbre se aproxima hacia el final. ¿Cuál final? ¿El final es la muerte? ¿De qué me está hablando este señor William Giovanni Rodríguez Gutiérrez? Y luego dice, donde el día ya no pestañea, el día pestañea y la noche muere sin su pan. ¿La noche muere sin su pan? ¿Quién muere sin su pan? ¿Es la noche o son las personas o cómo es eso? Bueno, ¿eso cómo se come? Dirán los estudiantes. Cuando no entienden, cuando leen algo y no entienden. ¿Eso cómo se come? Profe, es un texto irreal. Lectura. No solamente hacemos lectura del contexto, hacemos lectura de esquema, hacemos lectura de la realidad, del mundo que nos rodea, del contexto donde crecimos o donde estamos creciendo, nos estamos desarrollando. Hacemos lectura también del texto, de un libro, de una revista, de una escultura, de un graffiti, de un cuadro, una obra artística, en fin, etcétera, etcétera. Es demostrarle al estudiante hacer lectura, que lectura no es solamente decodificar letras, signos y símbolos, no, sino que lectura va mucho más allá. Entonces, si el poema nació de una imagen que vio el autor, entonces, ¿cuál era esa imagen? Pues rápidamente contemos acá qué había en esa imagen. Por un lado, una bandera ondeándose, cubriendo el centro de una imagen, en la composición de la imagen, cubriendo toda la bandera, la mitad de esa imagen. Y esa bandera no está quieta, se está ondeando, es decir, se está moviendo por la brisa. Al lado derecho hay unas personas que ocupan medio plano en la composición de la imagen. Y en la parte inferior hay una cantidad de calaveras. Y a eso súmele un detallito más, que todas las personas que están al lado derecho están colocando sus manos o haciendo un gesto con sus manos, perdón, un gesto no, unos ademanes que también deben ser interpretados. Entonces, ¿el huracán es el huracán que ustedes y yo conocemos? Pregunto. ¿Qué nos dice Humberto Eco? Un nivel es dependiente del otro nivel. Entonces, debo saber cómo funciona el nivel de lectura literal para entonces desarrollar el nivel de lectura inferencial desde este poema. ¿De qué potencia mundial estamos hablando? Porque si la bandera es de un país y el huracán me lleva a pensar que es una potencia mundial, ¿de qué país estamos hablando? Pistas, acabo de dar las pistas que se requieren para llegar a las deducciones de lo que hablábamos ahorita en el esquema. En este esquema anterior, que decía esquema de lectura inferencial, las famosas pistas. ¿De qué estamos hablando ahí? Escucho, o los escucho. Si el nivel de lectura literal es una traducción, ojo, o reelaboración de ideas de lo que dice el autor, entonces, esa traducción, ¿cuál sería? Fíjense ustedes que tenemos ahí 3 versos. Tenemos una sola estrofa.
tenemos, no, en la rima métrica está la consonante y está la sonante. No tenemos consonante. Porque no es uniforme. Si fuera uniforme, sonaría igual el verso, la finalización de un verso, el 1 con el 3 y el 2 con el 4, y así sucesivamente en un soneto. Pero acá no es una rima regular, que digamos que eso se cumple dentro de la normativa, sino que es asonante, y la rima asonante también es válida. Entonces pregunto, ¿de qué país estamos hablando? Profe, es que yo no sé a los demás, pero a mí me sacó el sistema, entonces yo la verdad le escucho el final, pero no sé qué estaría hablando sobre este verso o esta, no sé. Sí, les estaba preguntando, bueno, ¿quiénes son muchos? Si el título del poema se llama Sustitutos, ¿quiénes son los sustitutos? Si el huracán que usted y yo conocemos que tiene solo un orificio por donde se empieza a expandirse y a nacer y a crecer y a esparcirse de manera rápida hasta llevarse todo por delante, no hablaríamos de que tiene ojos, sino un ojo. Entonces no es el huracán que ustedes y yo conocemos. Ahora, si está muchos, ¿quiénes son muchos? Se aproximan hacia el final. ¿Quiénes se aproximan hacia el final o quién? Profe, pensaría yo que podríamos estar hablando de Venezuela como un país prácticamente que está en una crisis, y cuando se habla de muchos hacen su angustia, otros países están bajo esa mirada analítica. María Amparo, excelente, estamos hablando de una problemática mundial, pero yo di una pista, año 2010, cuando yo miro esa imagen, la imagen me lleva a crear ese poema, y luego este y otros poemas resultan ganadores en ese Festival Nacional de Poesía, que luego terminan siendo publicados en un libro de poesía hispanoamericana actual y poesía española contemporánea en el año 2011, en Madrid, España. Pero estás muy bien, o sea, el problema es un problema internacional. Y si nos referimos a persona, entonces ya vamos deduciendo que es un problema social. ¿Qué podría ser entonces, María Amparo Guerrero? ¿El huracán quién es? Di una pista que era una potencia mundial. Profe, pues yo lo diría como Estados Unidos, que como potencia mundial, listo. pues... Muy bien, excelente. Primera deducción, ya sabemos que es la bandera que ocupa casi toda la imagen, pertenece a una potencia mundial, en este caso Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los sustitutos? Muchos sacian su angustia. Que dependen de él. Un cantante guatemalteco diría en algún momento, el problema está en el problema. Es decir, miremos el problema desde adentro, no desde afuera. Ricardo Arjona decía eso. Los gobernantes, profe. Si la potencia mundial es Estados Unidos, ahí están los gobernantes dentro de Estados Unidos. Pero entonces, ¿quiénes son muchos y quiénes son sustitutos? Mucho sería la sociedad en su conjunto. Muy bien, pero ¿es la sociedad norteamericana? Te pregunto. Pues no, el resto del mundo, los que estamos abocados a hacer lo que Estados Unidos direccione. Exactamente. Muy bien, el resto del mundo, dijeron por ahí, muy bien. ¿Quién es el resto del mundo y cuál es el problema social que se aborda ahí en que está presente en este poema? ¿Inmigrantes? Los inmigrantes, o sea, tenemos ya el tema por nivel de lectura literal, lo que nos decía Humberto Eco, hay que primero conocer desde el nivel de lectura literal cuál es el tema que aborda el texto. En este caso, el texto es un poema. ¿Cuál es el tema? Los inmigrantes. Muy bien, excelente. O sea, llegamos a otra deducción. Tenemos la deducción de el huracán como potencia mundial, en este caso Estados Unidos, visto desde la bandera, ocupando toda la imagen. Listo.
Los inmigrantes son muchos, pero son también los sustitutos. Juan David o Saeta Rojas, le pregunto. Pues yo diría que sí, a la vez se vuelven los sustitutos. Muy bien, entonces son los sustitutos, los inmigrantes son los sustitutos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pregunto ahora. Concluya. Si la deducción es el resultado de dos o más proposiciones, en este caso tres versos en un poema, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Va muy bien, va muy bien. Una última deducción y salimos de acá. Para terminar, ya vamos a terminar. Última deducción. ¿Qué saldría? Es que yo pensaría que ver a Estados Unidos como una potencia que domina, pues, dominante. Y el sustituto podría ser, pues, los países como emergentes. O sea, pues Sí, yo lo entendería así. Muy bien, las personas representan unos países. Muy bien. Esas personas son los inmigrantes. Eso ya lo habíamos aclarado, pero de todas formas usted lo ve ahorita desde los países. Tiene también sentido decir eso, porque ya sería entonces una deducción o inferencia por contenido. Finalmente, entonces, ¿cuál sería la conclusión final? Una conclusión final y pasamos a lo siguiente y ya vamos a terminar. Y se aproxima hacia el final. ¿Quién es? ¿El final es la muerte? Donde el día ya no pestañea. ¿El día pestañea? Y la noche muere sin su pan. ¿Quién muere sin su pan? La noche. ¿Por qué la noche? Luego las personas no son las que necesitan alimentarse, comer, vivir. Profesor, quiere decir, o sea, que las personas que van a Estados Unidos por el sueño americano, al fin y al cabo, no están obteniendo ese sueño porque ya no consiguen un trabajo ni un alimento allá. Son los que no pueden llegar a Estados Unidos. En el trayecto mueren. Se pierden las esperanzas de esa tan, qué sé yo, lo que estén buscando. Yo lo interpreto así, perdón. Bueno, pero el que más se acerca es Osaeta, Osaeta tiene razón. Son personas que no consiguieron, por ser indocumentados, por ser ilegales, por estar en un país donde no logran cumplir su sueño americano, entonces quedan a la deriva y por eso entonces en la imagen hay unas calaveras que termina la jornada y vuelven y se acuestan sin probar bocado alguno. Esa es la realidad con la que se enfrentan todos los inmigrantes o las personas que quieren ir a Estados Unidos a hacer su sueño realidad, el del sueño americano. Listo. Finalmente hay un nivel de lectura que se denomina el nivel de lectura crítico intertextual. En este nivel está considerado como un nivel de alta complejidad y enorme productividad para el lector. Esta lectura referencia valoraciones y juicios elaborados tanto a partir del texto leído como de sus relaciones con otros textos, lo que necesariamente deberá conducirnos a la escritura de uno nuevo. Entonces, aquí que es fundamental, básicamente, el posicionamiento crítico de las ideas que está haciendo el lector frente a un texto de algún autor. Ahí se tiene en cuenta eso, pero también, aparte del posicionamiento crítico, entonces hay una valoración de las intención de las ideas expuestas por el autor del texto. Las intenciones pueden ser, como ya lo habíamos dicho hace un rato, pueden ser ideológicas o pragmáticas, pero también está lo que se denomina la indagación del contexto, que es un nivel de lectura que me permite hacer análisis del contexto para determinar, ejemplo, yo coloco acá una aplicación, digo aplicación, porque yo puedo, conociendo el año en que X autor escribió ese texto, empiezo a hacer
una indagación, una consulta sobre qué estaba viviendo ese escritor cuando escribió, por ejemplo, La rebelión de las ratas de Fernando Sato Aparicio, o El coronel no tiene quien le escriba, y rápidamente en un libro que se llama Los García Márquez, uno lee ese libro y uno se da cuenta que en la investigación que ellos hicieron ahí, que Gabriel García Márquez muestra, conjuga elementos de la vida personal con lo que vivió su bisabuelo. Su bisabuelo se muere esperando una pensión, pero a eso le agrega unos problemas personales que en ese momento atravesaba Gabriel García Márquez, como por ejemplo, estaba en Francia en ese momento en la guardilla, en la parte más alta del edificio donde se quedaba, porque ya no podía vivir en una habitación porque la dueña del edificio lo había echado, pero le dijo que se quedara en la guardilla, que era el único lugar donde ella podía dejarlo quedar y no que se fuera para otro lugar o otro país o otra ciudad. Él aceptó y desde allí empezó a terminar El coronel no tiene quien le escriba. Entonces allí conjuga el hambre, la necesidad, ni un solo peso tenía en sus bolsillos, y lo único a lo que se aferró en ese momento fue a la pasión de la escritura por contar la historia de su bisabuelo. Pero allí no está escrito todas estas cosas por las que pasaba Gabriel García Márquez mientras contaba la historia del coronel no tiene quien escriba, sino que se las adhiere al personaje de su bisabuelo en ese libro. O sea, hace creer que son de su bisabuelo, pero en la vida real él lo estaba viviendo, para que me entiendan. Entonces, esa es la indagación del contexto que uno podría hacer, pero podría uno mirar también en la indagación del contexto qué había a su alrededor que afectó al escritor cuando estaba escribiendo ese libro. Lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo filosófico, lo religioso, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos diferentes factores permean la vida del escritor y por eso lo lleva a escribir lo que escribió en su momento. Hacer un trabajo de esto requiere pues bastante tiempo para poder demostrar que la escritura hecha por un escritor de literatura permea entonces, la escritura permea la vida del escritor y la vida del escritor permea el libro. De alguna otra manera está allí, presente. Entonces eso se puede demostrar con argumentos, efectos de sentido de la argumentación, el tercer efecto que es por demostración. Y en la demostración están los argumentos de autoría, están las pruebas de balística, las pruebas dactilográficas, las evidencias, el material probatorio, las fotos, el registro fotográfico que llaman, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por último, entonces, quiero presentar unos recursos que pueden utilizar con sus estudiantes para poder aplicar estos niveles de lectura en sus clases, o los mismos estudiantes para hacerse cada vez más competentes y más competentes. Entonces aquí en el chat los comparto. Ahí están los recursos que se pueden utilizar para poder practicar y desarrollar estos niveles de lectura, que permiten una mejor comprensión o el fortalecimiento de la comprensión para llegar entonces finalmente al entendimiento y a la interpretación. Porque ¿qué va primero? La comprensión. Si no logro desarrollar la comprensión de los estudiantes, entonces, ¿cómo van a interpretar después? ¿O cómo van a entender? ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho. Ahora sí, pues recibo las preguntas que me quieran hacer, las sugerencias, los aportes. Mil gracias. Pregunta, profe, pero ¿cómo hacemos para nosotros, quienes de pronto por las situaciones de internet y conectividad acá en muchos territorios de la ruralidad podemos acceder a las diapositivas que bien tiene a su merced socializarnos? Igual pasa con otras capacitaciones que lastimosamente por los horarios y lastimosamente por las situaciones que vivimos en la ruralidad en diferentes municipios de Colombia, no es tan fácil estar presente en todas las capacitaciones que nos ofrece la ESAF, pero que como todos son temas interesantes,
sí es importante que aquellos que de pronto nos hemos turnado para recibir la información, podamos socializarla a los demás compañeros de la ESAP. Sí, claro. Lo primero es que esta conferencia de taller fue grabada o se está terminando de grabar. Entonces, facilitar el enlace para que ustedes puedan acceder también a esto y lo puedan practicar y desarrollar con sus estudiantes. Lo segundo es que yo no tengo ningún problema en compartir las diapositivas. Yo también trabajo para la ESAP y yo podría compartirlas. No hay problema. Gracias, profe. A través de pronto, yo no sé, de los coordinadores o no sé quién esté al frente de estas capacitaciones, porque la verdad hemos perdido varias, pero no es por falta de interés, es por los horarios. La mayoría durante el día, todos los días trabajamos y entonces la única posibilidad es en las noches. Entonces es de allí que no hay, de lo contrario hubiese más asistencia. Pero yo pienso que es parte de articulación con la ESAP para tener en cuenta aquella población que por motivo de estudio no podemos hacer presencia durante el día. Y es en la noche donde nosotros podríamos